Estamos aquí con el maestro Rafael Echeverría, quien fue, bueno, el encargado de inaugurar este espacio la mañana de hoy. Para mí fue una experiencia muy satisfactoria. Lo felicito a Coaching Global por una iniciativa de este tipo. Es una posibilidad única de llegar a rincones donde físicamente o a partir de lo que uno hace es muy difícil llegar. Me gustó mucho el formato, me gustó mucho las preguntas al final que permitieron hacer algunas aclaraciones, ponderaciones, que me parecieron todas ellas muy interesantes, el tema de la espiritualidad, el tema de la ética, y cómo puede estar impactando en el desarrollo de la disciplina. Yo quedo muy satisfecho, era mi primera experiencia, no tengo criterios para evaluar si lo hice bien, si lo hice mal, hago lo que hago, no salió muy distinto del tipo de las cosas habituales que hago, y quedo muy satisfecho y agradecido de haber tenido la oportunidad. Eso es lo que puedo decir de mi... Por aquí de Victoria Morel. Ella te dice, cuando se dice que hay coaches que parecieran no haber pasado por el camino de la transformación necesario para oficiar de coach, ¿cómo podría darme cuenta? Por sus resultados. Son la insuficiencia de sus resultados y muchas veces el daño que son capaces de producir en otros. Lo que nos advierte que estamos frente a coaches que no han completado el trayecto necesario para ofrecerse como tales. Es en lo que sucede con nuestros coaches, en nuestra capacidad de agregar valor, que nos medimos. No hay otro. El coach ontológico no se mide por su currículum, por su grado, por sus citas. Se mide exclusivamente por sus resultados. Y si no somos capaces de abrirle camino, de expandir los umbrales de posibilidades que el coach nos está pidiendo que hagamos, que lo ayudemos a hacer, no somos un coach ontológico. Pero habiendo dicho eso, me parece muy importante insistir en una idea. Nosotros nos señalamos caminos. Le abrimos camino para que él o la coachee perciba cómo puede dirigir su vida. No somos defensores de caminos preestablecidos. Habilitamos espacios de transformación que el coachee debe asumir. Somos generadores de autonomía individual, de libertad individual. La persona coachada adecuadamente se reconoce más libre, más plena, con alas más grandes para volar. Eso es lo que hacemos. Y si no estamos haciendo eso, posiblemente nos encontramos frente a un coach que en algunos aspectos mantiene áreas de incompetencia. Sí, y precisamente sobre esas competencias, Rafael, hay varias preguntas que van hacia una misma dirección. Te la resumo en una que hace Olga Frontera. Ella te pregunta, ¿qué hace un coach exitoso? Bueno, es la misma pregunta. No quiero contestar exactamente lo mismo. Produce resultados que para el coaching muchas veces aparecen como milagrosos. Yo advierto, nunca lo son. El coach no hace milagros. El coach no es una persona especial. Es el producto de un proceso de aprendizaje que está abierto para cualquiera. No requiere de atributos especiales de seres que tienen ciertas cualidades especiales. No es así. Cualquiera puede devenir un coach ontológico exitoso. Es en los resultados, es en lo que producimos en el coaching que mostramos que lo somos. En nada más. En nada más. Y cuidado, porque a veces lo que producimos es sorprendente para el coachee.
se produce ese efecto como wow, wow. Me está pasando que estoy viendo algo que no veía y estaba allí. Pero no hay nada mágico, no hay nada sagrado, no hay ninguna iluminación, no estamos dotados por ninguna gracia. Hemos aprendido un oficio poderoso, inmensamente poderoso y necesario, pero nada más. Y cuidado con creernos lo que los cochinos dicen cuando ven el efecto de lo que hacemos. No somos mejores que ellos. Nuestro aprendizaje ha ido un poco más lejos. Y va a ser avanzado por otros, otros van a llegar más lejos que nosotros. Y cualquiera puede hacerlo si toma las acciones que son necesarias y produce los aprendizajes. Acción genera ser. El coach es un tipo de ser que resulta de sus aprendizajes. Y esos aprendizajes están abiertos para todos. También hay varias preguntas sobre el papel que juega la espiritualidad dentro del coaching ontológico. Wow, ese es un tema que me conmueve mucho. Yo creo que es un espacio que el coach ontológico tiene siempre que considerar que es importante para todo ser humano. Pero cuidado de llevar al coachee a sus propias elecciones espirituales. Yo soy un convencido de la importancia de la espiritualidad para los seres humanos. Pero en la práctica del coaching ontológico este no es un camino de desarrollo espiritual, aunque algunos los coloquen en esa senda y pueda tener ese carácter. Pero tenemos que ser muy respetuosos. El camino de la espiritualidad es un camino de nuestra autonomía y nuestra libertad, en el que yo creo muy profundamente. Y a lo mejor, Fernando, en algún momento de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, podríamos estar hablando de cómo desde la ontología del lenguaje emerge el camino de la espiritualidad. Tenemos muchas cosas que plantear allí. Yo creo profundamente en él. Profundamente. Yo fui ateo. No lo soy ahora. Y creo en la importancia de ese camino y creo que con el aprender y con el emprender no es suficiente para conferir muchas veces el sentido que buscamos y tenemos que complementarlo con caminos de espiritualidad. Pero no son mis caminos los que yo le impongo al coaching. Esos son los míos. Lo incito a buscar los propios. Busco abrirle la posibilidad de que no lo cierre. El ateo para mí es el último de los metafísicos. El metafísico a veces nos sostiene Dios existe, y eso no lo puede hacer con fundamento, pero de la misma forma nadie puede sostener Dios no existe, porque eso es igualmente metafísico que la afirmación dogmática de la existencia de un determinado concepto de Dios. Y eso es parte de una espiritualidad moderna que está por iniciarse, que la vemos emergiendo en distintas partes. El futuro no es un futuro, yo creo, donde Dios va a desaparecer, sino donde los caminos para llegar a Él se van a posiblemente multiplicar. Pero ya estamos fuera del campo del coaching ontológico. Rafael, y como dentro de la gran cantidad de personas que están acá conectadas, tenemos coaches de larga trayectoria, pero también tenemos coaches noveles, gente que está preguntando, sobre diferencias entre el coaching ontológico y otras ramas del coaching. Por aquí, por ejemplo, te preguntan precisamente, cuando habla del futuro del coaching como profesión, ¿se refiere a las distintas corrientes del coaching o está haciendo un planteamiento específicamente sobre el coaching ontológico? ¿Por qué es necesario el coaching ontológico? A ver, no, yo creo que el coaching tiene un futuro independientemente de su apellido.
hay muy distintas cepas de coaching, hay muy distintos tipos de coaching. Hay muchos coaching que son algo más superficiales, que son básicamente la aplicación de técnicas de resolución de problemas. Lo que yo he procurado explicar es el coaching ontológico, el coaching que produce cambios cualitativos en la mirada que teníamos y que por lo tanto nos abre caminos de acción, de intervención radicalmente distintos y que nos permite visualizar cómo ser capaces de conferirle sentido a la vida hoy día, en el presente y en el futuro. De eso he estado hablando, pero yo creo que el coaching tiene un espacio en general muy grande en el futuro, incluso sus versiones más simples, más precarias. Yo he hablado, sí, lo que conozco a fondo, porque no me he metido en profundidad a conocer otras modalidades de coaching, es de aquello de lo que yo hago, de lo que he sido partícipe en desarrollar. Y ese es el coaching ontológico. Y no soy el único que lo hago. Hay gente que también lo hace y lo hace muy bien. Me interesa aclarar eso. Pero sin duda, cuando Kevin Kelly habla en The Inevitable sobre la importancia del coaching, está hablando en general. Yo no sé si él conoce siquiera el coaching ontológico. Si lo conociera, y no lo conoce, se sorprendería. Pero está apuntando al coaching en general. Eso. Sí, y precisamente como te comentaba, que tenemos distintas visiones y que tenemos coaches de larga trayectoria. Hay personas que están hablando sobre ética, ya han avanzado en la carrera y se empiezan a hacer debates sobre la ética. Por ejemplo, aquí Mónica Ortolani te plantea: ¿considera usted que hay una crisis en la ética del ejercicio de la profesión y que debería haber un mayor control sobre quienes la ejercen? La realidad muestra, ya sea por las ofertas, como capacitaciones online donde ni siquiera puede intervenirse sobre la corporalidad y la emoción, la profesión comienza a ser cuestionada. Y precisamente la pregunta me parece pertinente porque esto está en un espacio virtual donde estamos conectados todos por un medio virtual. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que el potencial que tenemos a futuro se ve hoy en día fuertemente amenazado por prácticas inescrupulosas, poco éticas. Y yo creo que cada coach, independientemente de su denominación, debe preocuparse de los aspectos éticos de la profesión para poder proyectarla de acuerdo al potencial que posee. Si no lo hacemos, sucumbiremos. Y es en función de eso que a nosotros nos ha parecido fundamental justamente participar en la creación de la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional, en la FICOP, que constituimos hace 2 años. Que hoy día dirige Daniel Rosales, que fundara Alejandro Marchesán. Hemos sido propulsores junto con Newfield Network, y agradezco muy explícitamente la participación que han tenido ellos y Julio Laya en contribuir a esto, porque vemos que ese es un problema y tenemos que ser los coaches, los principales guardianes de esa ética, porque si no lo hacemos, la gran oportunidad que somos para la humanidad hoy en día queda comprometida. Es un gran problema, quizás el más importante que enfrentamos. Ahora, eso implica fortalecer nuestra formación. Eso implica hablar sobre esa ética, eso implica incrementar el rigor de lo que hacemos y garantizar la eficacia de nuestras prácticas. De allí los 3 pilares que nosotros levantamos y que han sido asumidos por lo demás por la propia FICOP. Doctor, hablaba usted de también las competencias técnicas versus las competencias conversacionales. Claro. Sí, de estas competencias conversacionales, ¿cuáles son las fundamentales o las principales que debería tener un coach ontológico? A ver,
Es muy importante cuando hablamos de conversacionales entender que hacemos un desplazamiento del lenguaje a las conversaciones, desplazamiento que le abre un espacio al mundo emocional, le abre un espacio al mundo de la corporalidad. Eso es clave. Ahora, de aquellas que acontecen en el lenguaje, yo creo que hay una que es sin duda la reina de las competencias del lenguaje, que es la capacidad de escucha. Y no en vano, nosotros hemos invertido tiempo en trabajar el tema de la escucha y proponemos una forma de interpretar esta competencia que creemos que no tenía, antes que lo hiciéramos, un equivalente. La escucha es aquello que permite definir la eficacia del habla. No hablamos porque no tenemos gusto de hablar y aunque nos puede dar mucho gusto hablar, hablamos con la expectativa de ser escuchados y que con lo que digamos pasen cosas. La gente vea otras cosas, haga otras cosas. Y la escucha es fundamental. Y creemos que en el caso nuestro la hemos colocado en el sitial que corresponde. Y hemos hecho un esfuerzo muy importante por abandonar esa concepción tecnocrática, tecnológica de una escucha centrada en el modelo del emisor, el receptor, el canal, el mensaje, las interferencias, por una concepción hermenéutica de la escucha, que se hace desde los aportes de la hermenéutica, y que yo creo que ha sido una de las grandes contribuciones que nuestra escuela ha hecho. Entender el fenómeno de la escucha de una forma distinta. Hemos sido pioneros en esa área. Ahora, volviendo a la relación con las competencias técnicas, yo quiero insistir en el punto que hacía antes. Las competencias técnicas inevitablemente van a devenir obsoletas. Tarde o temprano devienen obsoletas. Pero si hablamos de competencias como las conversacionales, que incluyen la escucha, la capacidad de fundar juicios, la capacidad de establecer promesas que nos permitan desenvolvernos con impecabilidad, la capacidad de diseñar conversaciones, la capacidad de hablar de aquellos temas que son habitualmente difíciles y que generan resultados complejos, la capacidad de generar espacios emocionales expansivos que hacen crecer nuestros umbrales de posibilidad. Esas son las competencias que estamos hablando. Esas competencias conversacionales, cuando las aprendemos, uno, nos sirven para el resto de la vida. Dos, nos sirven para adaptarnos mejor a los cambios que lleva a cabo el mundo. Tercer lugar, son las competencias fundamentales de todas nuestras prácticas transformacionales. Son las competencias fundamentales de una adecuada gerencia, liderazgo, emprendimiento, innovación y creatividad, aprendizaje. Son las competencias que nos permiten incidir y recuperar las relaciones que se nos desgastan. Y son las competencias que nos conducen a un tipo de existencia como la que aspiramos. Entonces estamos hablando de algo fundamental. Y esa es la materia prima con la que trabajamos los coaches ontológicos. Eso es lo que enseñamos en nuestros programas de formación. Eso es lo que el coach ontológico de alguna forma practica en sus intervenciones para servir la capacidad de autonomía y expandir la libertad de los seres humanos que tiene como coachee. Aquellas mujeres, aquellos hombres que se nos acercan pidiendo ayuda. Fíjate, y para cerrar, para eso Matías, pero ya el tiempo pasó volando, hay muchas preguntas que te hacen sobre cómo contactarte, los libros, las formaciones. Sin embargo, antes de pasar a esa, hay una pregunta que me parece muy bonita para cerrar. Te dice, doctor Echeverría, desde la publicación de la ontología del lenguaje, ¿qué identifica usted que se ha mantenido esencial en la propuesta del coaching ontológico y qué se ha transformado? Se han transformado muchas cosas. Muchas cosas. Yo creo que hemos avanzado en el dominio de la ética de una forma sorprendente.
Mi único libro que alude directamente al coaching ontológico es un libro sobre la ética del coaching ontológico. Nos hemos guardado para publicar un libro sobre coaching ontológico que vaya más allá de eso. Yo creo que hemos avanzado en el rigor. Yo creo que hemos avanzado en la investigación ontológica que hemos hecho durante todos estos años. No paramos de trabajar, de traer temas nuevos, de ponernos al día. Esta es una escuela que está permanentemente en ebullición, conquistando nuevos temas, abriendo nuevas áreas, publicando nuevas cosas. Estamos en una disciplina que está en sus umbrales, está en pañales, que no está constituida plenamente. Entonces, si se nos mira a cómo éramos y cómo somos, yo creo que lo que rescatamos son las intuiciones que entonces teníamos y algunos elementos muy básicos que nos orientaban y frente a los cuales hemos sido muy fieles a ellos. Pero hoy día hemos aportado un caudal de conocimientos, de competencias, de reflexiones, que entonces no teníamos. Somos nosotros muy distintos de lo que éramos. Y eso no. Nos deja muy contentos. Porque realmente la inversión que hacemos en investigación ontológica, en estar siempre generando contenidos nuevos. Nuestros cursos son siempre distintos de los anteriores y avanzamos en generar nuevos niveles de formación y estamos permanentemente en eso. Yo creo que somos todavía un foco muy importante en la generación, en el engendrar pensamiento ontológico nuevo, y que eso es uno de los rasgos fundamentales que caracterizan a esta escuela. Conferencia que la llamaste el coaching ontológico en el contexto de la crisis humanitaria. ¿Y qué de esto nos puedes traer como, digamos, qué es aquello de lo que hoy nos trajiste que quieres que toda la cantidad de seguidores de Coaching Global que quizás no estuvieron hoy en la conferencia se puedan llevar? Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que la introducción que yo hacía me parece importante. No concentrarnos en explicar lo que el coaching ontológico es, sino a qué responde. Y la necesidad, la inmensa e importante necesidad de contar con una disciplina de este tipo que pueda hacerse cargo de un problema que me parece fundamental que está enfrentando la humanidad hoy en día, que es no saber cómo responder adecuadamente a la masividad de las transformaciones. Yo creo que eso me parece central. Yo creo que ese es uno de los problemas más serios que hoy día estamos enfrentando. Obviamente no el único, no quiero, por ejemplo, dejar de darle su lugar a los desafíos ecológicos y todo, pero este es un problema sin duda central. Y yo creo que colocarlo desde allí me parece que es una cosa que yo destacaría. Y luego el resto, yo creo que básicamente dar una cierta idea de que el coaching ontológico no está comprometido con diseñar soluciones, sino está comprometido con evaluar, con levantar la mirada del coachee de forma que él o ella se haga cargo de sus insuficiencias y ayudarlo a un desplazamiento que le permite ver cosas que no ve para por sí mismo, a partir de su autonomía, hacerse cargo de aquello que le hace falta. Me parece que eso es un aspecto que yo defendería con mucha fuerza. Creo que avanzamos en algunos rasgos que son importantes, en dar cuenta del carácter de lo que el coach ontológico hace, la importancia de la noción de competencias conversacionales me parece central, y la importancia dentro de ella, por ejemplo, tanto del área de la escucha como de los aspectos emocionales, me parece que son fundamentales. Si la gente hilvana esas tres cosas, de qué nos hacemos cargo y cuál es el futuro que nos espera, de responder adecuadamente al desafío al que buscamos dar cuenta, si logramos entender que trabajamos
mirando miradas y ayudando a cambiar miradas, a transformar miradas, y que colocamos un énfasis muy importante en las competencias conversacionales. Lo de las competencias conversacionales para nosotros es fundamental. Este es un concepto que de alguna forma nosotros mismos hemos colocado sobre la mesa, que no estaba, que nadie veía, que nadie hablaba de esto, y que tienen hoy en día una importancia crucial, más allá de las formaciones específicas de carácter disciplinario o en competencias técnicas. Poner la atención en ellas yo creo que es algo central, y yo creo que esas cosas fueron los 3 ejes que guiaron de alguna forma lo que fue mi presentación. Rafael, muchísimas gracias, estamos agradecidos, te lo he dicho toda la mañana, pero bueno, es necesario honrar el conocimiento, lo que nos trae además con tanta generosidad, ¿verdad? Que muchísimas gracias, en nombre de todo el equipo de Coaching Global, gracias por acompañarnos, por estar. Los agradecimientos son míos, primero a Coaching Global como institución, y segundo a ustedes 3. A Renata, que siento que hiciste un trabajo fantástico, a Fernando, que es el artífice de lo que estamos haciendo y de quien recibimos la invitación, y a Sebastián, que sabemos que es que lo hace todo posible. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego, Rafael, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.